Y continuamos las noticias como son. Hemos mencionado en esta madrugada, bueno, yo creo que durante todo el año, discusiones, peleas que tiene casadas el presidente Gustavo Petro con diferentes estamentos, con diferentes personalidades y en este caso con la educación. El presidente Gustavo Petro asegura que unas denuncias que presentamos y ampliamos ayer aquí en la FM de RCN de Catherine Jubinao sobre las deudas, asuntos pendientes a las universidades, dice Petro, son una estrategia política para favorecer a la precandidata Claudia López. Alday Rodríguez, buen día. Azuri, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde Bogotá. Sí, señor. Frente a las denuncias publicadas por la representante de la Alianza Verde, Catherine Jubinao, a través de sus redes sociales sobre esta supuesta deuda de $1 billón del gobierno a las universidades para garantizar el programa de gratuidad de la educación, hubo respuesta del presidente Gustavo Petro. En las últimas horas ha estado bastante activo por medio de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de X, que es su tribuna favorita, respondiéndole a la congresista. Ha dicho el presidente que se trata de una completa mentira de la congresista, pues dice que a esta instancia se han girado a estas instituciones de educación superior por lo menos 1.75 billones de pesos, lo que corresponde al 85% de estos recursos. Pero el presidente fue más allá y ha lanzado una dura puya al sector cercano a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Asegura que se trata de una estrategia electoral para desprestigiar falsamente, dice el presidente, al gobierno nacional para ver si en el año 2026 es Claudia López quien llega a la Casa de Nariño. Dice el presidente textualmente: miren el alto grado de mentira política a la que llegó el claudismo parlamentario, similar a lo que he visto en el uribismo. No es cierto, como dijo la representante Catherine Jubinao, que le debamos a las universidades públicas $1 billón. Dura puya entonces de Petro a Claudia López. 6:11 de la mañana. Esto, para cerrar el año, es calentar una de las peleas políticas que va a estar en primera línea en el 2025 y en el 2026 con una gran incógnita, y es hasta dónde llegan las peleas y reconciliaciones de Gustavo Petro con Claudia López. Aquí están las pullas, ella seguramente le contesta o le contesta a Angélica Lozano, y claramente hoy parecería que una está en una orilla y el otro está en otra orilla, pero la experiencia en el pasado es que esas orillas a veces terminan juntándose y aliándose para derrotar a un sector que ellos llaman de la derecha o de la ultraderecha. Entonces, yo no he podido, Santiago, leer muy bien esas peleas. ¿Será una pelea de fondo definitiva cuando el presidente habla del claudismo igual al uribismo? ¿Será que el presidente ya tomó la decisión de apoyar un candidato que no va a ser Claudia para enfrentar a sus opositores? ¿Cómo lo lee usted? Yo creo que el presidente va a jugársela con un candidato de su círculo próximo, don Juan. Va a hacer seguramente una consulta o alguna otra estrategia para elegir candidato, y seguramente va a también atender a la estrategia de AMLO en México, que escogió a Claudia Sheinbaum con ese personaje de Susana Muhammad en su cartera. Vamos a ver si ella finalmente renuncia, pero sí me llama la atención que en unos momentos muy puntuales y muy relevantes de, por ejemplo, los ataques a la prensa del presidente o a las cortes, Claudia López ha estado pues ausente de ese debate, no lo ha cuestionado recientemente, no ha habido muchas críticas públicas de Claudia López hacia la figura presidencial. ¿Será que Petro va a tener su Claudia como la tuvo AMLO? Yo creo que ¿O va será por ahí. que su Claudia va a estar más bien en otra orilla y él va a buscar una persona de su cuerda? Pero ¿cuál es la realidad de este tema de los giros? ¿Qué ha dicho Ascún, Sebastián Casas? ¿Qué ha dicho Ascún sobre los giros a las universidades? Don Juan, buenos días. En vivo la FM de RCN desde Bogotá. Pues mire, fíjese que en las últimas horas, frente a esta polémica entre el presidente Gustavo Petro y entre la representante Catherine Jubinao por cuenta de las deudas que tendría el gobierno con las universidades, no solamente públicas, sino también privadas en el país, ella pues publicó oficialmente los derechos de petición a los cuales, a través de los cuales accedió a la información. Y son dos documentos. Uno tiene que ver
ver con un derecho de petición que le respondió el propio Ministerio de Educación con bastante información. Son dos documentos muy extensos, uno de 10 páginas y uno de 9 páginas, en donde por un lado el Ministerio de Educación le da a la representante información de cómo ha sido las transferencias monetarias por parte del gobierno colombiano a los centros educativos a lo largo de todo este año. Y otro documento es de Ascun, como usted dice. En este documento pues están concentradas las cifras que ella entregó y es de donde ella saca el cerca de 1 billón de pesos, la cifra muy relevante que tiene enfrentado con el presidente Gustavo Petro de las deudas que tendría, o más bien que tiene el gobierno nacional con las universidades en el país. Lo consultamos, por supuesto, y sí, señor, en ese documento están las deudas que la congresista explicó en las últimas horas. La congresista explicó en su denuncia que a la Universidad Nacional Abierta de Distancia se le deben cerca de 325.000 millones de pesos. A la Universidad Militar, que también es pública, se le adeudan 94.000 millones de pesos. A la Universidad Nacional de Colombia, a la Gran Universidad Nacional de Colombia, el gobierno, de acuerdo a este documento de Ascun, se le adeudan 49.000 millones de pesos. Por otro lado, en el Magdalena, la Universidad de Magdalena, son otros 26.000 millones de pesos. A la Universidad de La Guajira, de acuerdo a este documento, se le adeudan 18.000 millones de pesos. En el caso del departamento de Santander, la universidad también pública, Universidad Industrial, se le deben 24.000 millones de pesos, y a la Universidad del Valle otros 16.000 millones de pesos. Y así vamos por todos los departamentos, don Juan. El departamento de Antioquia, por ejemplo, también, por ejemplo, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia. Si sumamos todas las cifras, pues efectivamente son cerca de 1 billón de pesos que adeuda el gobierno nacional con las universidades en el país. No solo las universidades privadas, sino también las universidades públicas en el país. Son dos documentos, como le digo, don Juan, una respuesta a un derecho de petición que le hizo la representante Catherine Jubinao a inicios de diciembre al Ministerio de Educación, pero también una respuesta a Ascun, digamos, la Asociación de Universidades de Colombia, en donde se concentran las cifras. Quizás el presidente Gustavo Petro habla de apropiación de recursos a futuro, pero no habla de los recursos que no se han girado a lo largo de este año 2024. 6:17 de la mañana. Y por esas circunstancias, justamente, es que el año termina con la tijera. Al gobierno le tocó sacar la tijera, al gobierno le toca